Samuel, un corazón obediente. El día de hoy empezamos una nueva serie de estudios llamada, valga la redundancia, llamados a servir, en la cual estaremos estudiando precisamente el tema del llamamiento, basándonos en 4 personajes bíblicos. Para empezar, vamos a definir a qué nos referimos con la palabra llamamiento. Según el diccionario bíblico Biblia Todo, la palabra llamamiento puede tener distintas connotaciones en la Escritura. Primero, haciéndose referencia a la invitación del Evangelio y salvación, como una elección de elegir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Segundo, como una exhortación a caminar de la manera en la que corresponde según una posición en la que ya está. Otra vez, principalmente, refiriéndose a los creyentes en su posición como seguidores de Cristo. Y tercero, puede referirse también a una invitación que Dios hace a ciertos individuos para realizar una tarea en particular. Aunque vamos a tomar mucho más a fondo esta tercera connotación, no vamos a dejar de lado las otras dos, el llamado a salvación y el llamado a actuar como corresponde según una posición. Teniendo esto claro, empezaremos entonces a estudiar el llamamiento a través del ministerio de Samuel, un corazón obediente. Vamos a recordar en primera instancia un poquito del contexto en el que esto ocurrió. Samuel fue concebido de manera milagrosa por una contesta a una oración de su madre por parte de Dios, en la cual le promete ahí mismo al Señor que iba a ser dedicado toda su vida con una consagración especial llamada Nazareo. Esta tenía a su vez unas leyes muy estrictas, como no consumir ningún fruto de la vid, no tener ningún contacto con muertos o incluso no cortar sus cabellos. Por este voto, Samuel, desde su niñez, vivió en el tabernáculo, ministrando junto al sacerdote Elí, puesto además que era de la tribu de Leví, a quienes Dios también les había encargado todo el sacerdocio del pueblo. Es importante recordar también que Samuel nace y crece en el tiempo de los jueces, siendo este caracterizado por una cíclica desobediencia y apostasía contra el Señor, por lo que constantemente era necesario que Dios llamara a un siervo como juez que reprendiera y guiara al pueblo al arrepentimiento y diera vuelta a sus caminos nuevamente hacia Jehová. Era un tiempo oscuro en el pueblo de Israel, con un caos espiritual que llevaba a su vez un caos moral, político y económico. Acechados además por los pueblos que tenían alrededor, lo que hacía que estuvieran en constantes guerras. En este contexto ocurre el llamamiento de Samuel, siendo otra vez necesario un nuevo líder, obediente, que fuera un instrumento útil en las manos del Señor para guiar principalmente de manera espiritual a su pueblo. Es relevante destacar que tengamos en la memoria que de cierta forma en Samuel ya operaban 2 llamamientos. Primero, porque era parte del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios que estaba llamado a obedecerle y seguir todas sus leyes. Este era un llamamiento un poco más general que tenía que seguir cualquier israelita. Y segundo, tenía el llamamiento por ser de la tribu de Leví a ser sacerdote de todo el pueblo. Por lo que vamos a ver hoy sería lo que correspondería a su tercer llamamiento, uno que se refiere a algo un poco más personal y específico de parte de Dios solamente para él. Sé que la gran mayoría debe conocer cómo sucedió el llamamiento de Samuel, sin embargo, me parece importante recordarlo, así que les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 20. Es un poquito largo, pero me parece importante recordar para todos cómo sucedió el llamamiento. Leeré un poco rápido por esto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las palabras que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Vamos a tomar principalmente estos últimos 2 versículos para meditar sobre 3 aspectos del llamamiento enfocados en un corazón obediente. Primero, la aceptación del llamamiento. Segundo, el sustento de ese llamado. Y por último, el fruto que da el mismo. ¿Cómo acepta el llamado un corazón obediente? Nos enfocaremos en la primera parte del versículo 19. Y Samuel creció. Esta frase referente al crecimiento de Samuel se puede ver que se repite 3 veces en los capítulos 2 y 3. Igualmente la frase Samuel ministraba a Jehová aparece también en 3 ocasiones en estos capítulos. Es además relevante que esto sucede. Estas referencias se hacen incluso antes de que Jehová llamara a Samuel. Samuel mostró un carácter de servicio, humildad y obediencia desde antes de su llamado, tanto hacia Dios como hacia los hombres, especialmente hacia sus autoridades, tal como lo fue Elí. Desde muy temprana edad estuvo diligentemente en el servicio a Dios, aun cuando las circunstancias en las que las vivió no eran para nada las más óptimas. Su desarrollo y crecimiento espiritual, si bien contó con la bendición de vivir desde pequeño en el templo, se vio también enmarcado en un contexto de rebeldía, apostasía y pecado descarado por parte de los hijos de Elí, quienes eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová, según 1 Samuel 2:12. No respetaban ninguna de las leyes que Dios había indicado, menospreciando las ofrendas e incluso fornicando con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo. Este comportamiento en el contexto más cercano de Samuel se veía aún más en decadencia por la respuesta débil y permisiva de Elí respecto al pecado de sus hijos. Todo lo que además era un reflejo claro del contexto macro en el que vivía el pueblo durante el tiempo de los jueces. Todo esto demuestra y exalta aún más el carácter obediente de Samuel, cómo creció siendo acepto delante de Dios y delante de los hombres, como se dice en el capítulo 2.
lo que marcó radicalmente en la respuesta a su llamamiento y en todo su ministerio. Incluso si lo comparamos con otros jueces, como lo fue Sansón. Ambos tenían vidas muy parecidas. Fueron concebidos milagrosamente, dedicados nazareos desde su nacimiento y jueces designados por Dios para guiar al pueblo, pero con corazones completamente distintos. Sansón, lleno de orgullo y amor por el mundo. Samuel, humilde, obediente y con un amor y un celo especial por el Señor. Esto hizo que sus ministerios y vidas terminaran siendo completamente opuestas. Samuel nos demuestra también que la obediencia que agrada a Dios debe estar acompañada siempre de una buena actitud enfocada en el servicio. Este siervo de Dios tenía muchas cosas a su favor para tener la peor actitud del mundo. Fue dedicado al ministerio por su madre, prácticamente fue obligado. Él no lo decidió por sí mismo. Creció en el templo, pero en un ambiente viciado por el pecado. Incluso su mismo maestro y modelo a seguir era un hombre débil que falló al guiar espiritualmente a su propia familia. Me imagino que Samuel podría pensar cómo iba a guiar al pueblo si ni siquiera sus mismos hijos los podía guiar. Además de esto, su llamado ocurre de manera que a cualquiera de nosotros creo que nos hubiese volado los tapones. Si a mí me despiertan 3 veces en la noche y cada vez que me despierto me dicen que es para nada, yo creo que en la segunda, si no la primera vez, ya tendría una muy mala actitud. Sin embargo, Samuel se mostró siempre humilde, obediente y servicial, no buscando ni siquiera con su llamado personal poder tener autoridad o poder, sino ser el siervo fiel que actuara conforme al corazón del Señor, que habla el versículo 35 del capítulo 2. Respondiendo además al llamado del Señor con palabras hermosas y dignas de imitar por todos. Habla, porque tu siervo oye. Samuel no estaba queriendo decirle al Señor que iba a escucharlo por sentirse privilegiado, por tener poder de profecía ante el pueblo o por cualquier otro motivo personal. ¿Cuántas veces nosotros no buscamos la voluntad de Dios precisamente por situaciones personales? Ay, Señor, muéstrame cuál trabajo debo elegir. Dios, háblame cómo debo manejar esta o tal cual situación. Enséñame cuál es tu voluntad en cuanto a carrera, pareja, familia, vivienda y un largo etcétera. Pero Samuel estaba implicando más que un solo escuchar la voz de Dios. No quería oírlo para que le mostrara aspectos de su vida, sino que estaba siempre de base su corazón de siervo obediente, con un implícito, háblame, que haré lo que sea que tú me pidas. Vamos a ver ahora cómo se sustenta el llamado de un corazón obediente, enfocándonos en la segunda parte del versículo 19. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La obediencia a Dios siempre refleja un reconocimiento de su soberanía y poder, además de una declaración firme de confianza en Él, pues tanto nuestra vida como nuestro ministerio le pertenecen solo a Él. Ningún llamado del Señor es nuestra propiedad, ni aun los frutos, autoridad, poder o responsabilidad que surjan de éste. Todo, absolutamente todo le pertenece a Dios, y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, que Él mismo, por su gracia, decidió utilizar para realizar parte de su obra en esta tierra. Hace poco leí una frase que me marcó y me gustó bastante. Decía, puedes tener fe o puedes tener control, pero no puedes tener ambas. Por esto, la fe de Samuel fue incluso reconocida en el famoso capítulo de Hebreos 11. Samuel reconoció y declaró incesantemente la soberanía de Dios, así como que él mismo sostenía y sustentaba su llamado. Por esto, su ministerio estuvo caracterizado por una fiel obediencia al Señor siempre, no solo al primer momento de aceptar el llamado, sino día tras día. En la Escritura podemos ver claramente que Samuel tomó su ministerio como una oportunidad diaria de seguir al Señor, considerando cada día y cada acción como un nuevo llamamiento al cual debía responder,
decidiendo siempre aceptarlo tal como al inicio, con un habla porque tu siervo oye. A lo largo de todo su ministerio podemos ver cómo Samuel se dirigía siempre al Señor como primera respuesta ante cualquier circunstancia, sin importar cuáles eran estas. Cumplía y obedecía lo que fuera que Dios dijere. Se ve claramente que tenía una íntima comunión con Dios, lo que le permitía ser obediente en cualquier situación. Y asimismo pudo aumentar más su comunión con el Señor por tener siempre un corazón humilde, dispuesto a escuchar y a seguir su voluntad. Samuel pudo conocer profundamente a Dios, gozarse y deleitarse en Él, lo que le dio un celo especial y significativo por Él y su voluntad, que lo ayudó a tener un ministerio fructífero. Samuel conocía que Dios es un Dios de orden, por lo que durante todo su servicio enfatizó y dio al pueblo a seguir las leyes que Él había establecido. También reconocía que era un Dios justo y recto, por lo que jamás cayó su voz ante lo que estaba mal y en contra de la voluntad de Dios, sin importar si todo el pueblo estuviese en desacuerdo con él. Igualmente sabía que Dios es verdad y conoce todo, por lo que confiaba plenamente en Él, y en que aunque pudiera no entender su voluntad, siempre iba a ser correcta, agradable y perfecta. Que aunque hubiese parecido ante los hombres que Dios se hubiese equivocado eligiendo al rey de Israel, seguía siendo soberano, omnisciente y plenamente digno de toda su confianza. Tener un conocimiento cada vez más profundo de quién es Jehová ayudó a Samuel a permanecer fiel y obediente a su llamado. Nuevamente, sin importar las circunstancias, podemos ver también en muchos pasajes cómo Samuel tuvo emociones profundas e intensas, como un miedo o tristeza muy profundas. Incluso llegar a opinar también en contra de lo que Dios estaba decidiendo, pero esto jamás fue un impedimento para obedecerle. Asimismo, sin importar lo que estuviese sintiendo u opinara, Samuel obedeció sin dudar y sin esperar. No procrastinó nunca el seguir la voluntad de Dios. Era diligente en el servicio, en lo que fuese que Dios demandara de él, por más difícil que fuera. Demostró esto desde su primer llamado, al tener que decirle palabras tan duras a su maestro y padre espiritual, como que sus hijos iban a morir. ¿Podrían ustedes incluso pensar decirle esto a un maestro o a su pastor? Samuel fue incluso capaz de matar por terminar de cumplir el mandato de Dios, al ver que Saúl desobedeció y lo cumplió, pero de manera incompleta, dejando vivo al rey de Amalec. La voluntad de Dios puede ser en muchas ocasiones drástica y radical, siendo dura ante los ojos humanos. Sin embargo, quien sustenta el ministerio y la obra es el Señor. Así que junto al mandato dará igualmente la capacidad para cumplirlo, sustentando también a su siervo, siempre que se mantenga en obediencia a Él. Por último, veamos cuál es el fruto del llamado de un corazón obediente, enfocándonos en el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. El llamamiento del Señor siempre, hermanos, siempre implica a otros. Dios nunca va a hacer un llamamiento para vivirlo en aislamiento, pues somos de por sí llamados a vivir en comunidad. El Señor requiere nuestro trabajo para sustentar su obra, expandir su evangelio y edificar su iglesia. Por esto, los frutos de un ministerio tienen que verse a juro reflejados en otros, no solamente en el siervo. Esta es de las principales formas en que se confirma un llamamiento y además se evalúa el servicio. Nuestro versículo habla cómo el pueblo reconocía el ministerio de Samuel, principalmente por su fidelidad a Jehová. Al ser fieles mayordomos y obedientes, por más radicales que podamos parecer en ocasiones o por más intensos que podamos parecerle a los demás, hace que tengamos autoridad ante los demás y que podamos ministrar a otros siempre pensando en su edificación. Samuel, como parte de su ministerio siendo juez y profeta, se dedicó a escuchar al pueblo de Israel, sus necesidades y sus deseos. No podemos servir a otros sin establecer vínculos.
sin conocerlos ni sin escucharlos. Y aunque estemos en desacuerdo, debemos siempre respetar el libre albedrío que Dios ha regalado a toda la humanidad. Si Él mismo, el creador de todo, así lo permite, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarlo? Sin embargo, las posiciones deben estar claras, pues la última palabra siempre la va a tener Dios. Podremos escuchar a nuestros hermanos en sus necesidades, respetar sus decisiones, aún sin estar de acuerdo. Eso sí, siempre declarando nuestra posición, especialmente si va en contra de la voluntad de Dios. Pero si el Señor dice sí y lo permite, nosotros debemos obedecer. Es una muestra clara de nuestra confianza plena en Él, declarando con nuestro actuar que Él es Señor de todo. Y aunque permita desviaciones humanas, seguirá en control y su voluntad última se cumplirá de igual manera. Esto no significa de ninguna manera que no nos va a importar cómo se conduzca la gente, mucho menos nuestros hermanos en la fe o nuestra iglesia. Samuel, como siervo obediente, guió siempre al pueblo a la obediencia a Dios, a volver a sus caminos, instruyéndolos respecto a su pecado y guiándolos hacia Él, sin dejar de interceder en oración por todo el pueblo. Un servicio en amor implica siempre confrontación del pecado y el error, pero con la mira de guiar nuevamente a Cristo. El ministerio de Samuel trajo además beneficios tangibles al pueblo de Israel, tal como ganar batallas, recuperar el acta del pacto, dejar ídolos e incluso hacer el traspaso entre el gobierno de los jueces al sistema monárquico, ungiendo a los 2 primeros reyes de Israel. Nuevamente se destaca su corazón de siervo obediente, que no solo hizo que aceptara perder cierta autoridad en su ministerio, porque ya no iba a ser la autoridad del juez, sino la autoridad de los reyes, precisamente por seguir el mandato de Dios, sino que gracias a su carácter y el celo por la voluntad de Dios, fue posible que Israel conociera la importancia de tener un gobernante conforme al corazón de Dios, mostrando claramente los pecados de Saúl, enunciando luego su destitución y por obediencia ungiendo finalmente a David al seguir la dirección de Dios. El corazón obediente de Samuel, cultivado desde su niñez, lo hizo un siervo útil para la obra del Señor. Le permitió cumplir con el propósito de su llamamiento como juez al guiar al pueblo nuevamente a los caminos del Señor. Igualmente en su llamamiento como profeta, proveyó palabra fiel de Jehová al pueblo en un momento en el que ésta escaseaba. Asimismo, su sensibilidad y fidelidad a la voz de Dios permitió cumplir también el propósito de la transición de gobierno, ungiendo y dándole a Israel un rey, según Dios así lo designó. Su celo porque se cumpliera la voluntad de Dios mostró claramente la importancia de que los líderes, gobernantes y siervos del Señor tengan un corazón humilde, con capacidad de arrepentimiento y un claro deseo de seguir siempre a Dios. Dios además utilizó el ministerio de Samuel y su fidelidad para algo aún mayor. Aunque Samuel no lo supiera, nos estaba apuntando y guiándonos hacia Cristo, mostrándonos nuestra necesidad de Él. En primer lugar, como el único juez y sacerdote perfectamente justo y recto. Y en segundo lugar, como el verdadero Rey de Reyes, con un perfecto corazón de siervo, humilde y obediente hasta la muerte, solo por amor a usted y a mí. Podemos ver en Samuel un gran ejemplo a imitar y una constante invitación a obedecer el llamado del Señor. Ahora, tal como Samuel, nosotros también tenemos 3 llamados principales. Primero, Dios hace un llamado general a la humanidad a reconciliarse con Él a través de Cristo. Apreciado amigo y visitante, le hablo a usted. ¿Quiere ser obediente al Señor como Samuel? El primer paso a seguir es entregarle su vida a Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de sus pecados y que así pudiera tener una vida eterna en comunión íntima con Dios el Padre. Cristo lo dio todo por amor a usted y solamente le pide obediencia,
que lo reconozca como su Salvador, se arrepienta de sus pecados y le permita ser de ahora en adelante el Señor de su vida. Acérquese ahora a Dios y reciba este llamado, que le aseguro es la invitación más importante que pueda aceptar en toda su vida. Hermanos, ahora me dirijo a ustedes. Dios nos hace un llamado general como creyentes de glorificar a Dios y expandir su reino aquí en la tierra. ¿Está trabajando en eso? ¿Está predicando el Evangelio hoy? ¿Se encuentra como Samuel ministrando y creciendo en el Señor para luego recibir el llamado personal que tiene para su vida? ¿O por el contrario está esperando que Dios muestre claramente la voluntad personal para entonces así empezar a trabajar en la obra? Dios también nos da a cada uno oportunidades de servir en distintas tareas y en distintos ministerios dentro de su obra. Y además nos ha regalado dones a cada uno para poder llevarla a cabo. ¿Está sirviendo hoy en la iglesia? ¿Tiene una comunión íntima con el Señor que le permita conocer su voluntad? ¿Qué lo está frenando para obedecer fielmente a Dios? ¿Está muy cansado, agobiado, triste o incluso desesperanzado? ¿O ha escuchado la voz del Señor pero tiene una opinión distinta al respecto de lo que se tiene que hacer? ¿Le parece que hay algunas cosas que son muy drásticas o muy duras? ¿Está cumpliendo la voluntad de Dios de manera radical o solamente a medias? ¿Cristo es verdaderamente el Señor de toda su vida o hay algunos aspectos en donde usted sigue teniendo el mando? ¿Cuánto se está tardando para obedecer finalmente a Dios? ¿Ha postergado un mandato del Señor? ¿Le parece que no es el momento o el contexto idóneo para servir? ¿Le molesta que Dios permita tanto mal en el mundo y en el país? ¿No está de acuerdo en cómo se está llevando el trabajo de la iglesia? ¿Ve pecado en la iglesia? No hay pastor. Hay muy poca gente dispuesta a servir. ¿Cuál es su excusa? Hermano, pidamos al Señor que nos dé, como a Samuel, un corazón obediente a sus mandatos, que seamos sensibles a su voz y ansiosos por cumplir su voluntad, que quite de nuestro ser cualquier estorbo para aceptar todos los llamados en cada día de nuestra vida. No hay excusa que valga. Dios está llamándolo a ser un siervo útil en su obra. ¿Qué le va a responder? No importa cuál sea la tarea a la que lo está llamando. Él es soberano. Nos ama con amor eterno. Aunque no entendamos nada, aunque la situación no sea clara, aunque solo veamos el primer peldaño de la escalera, su voluntad siempre será la mejor. Él mismo nos sustentará en nuestro ministerio y todo obrará para bien por cuanto le amamos y estamos siendo llamados por su propósito. Confía plenamente en el Señor. Entonces, obedézcalo de todo su corazón. Para terminar, quisiera orar. Les invito a todos a ponerse en disposición. Señor, seguimos alabándote y glorificando tu nombre, entendiendo que tú eres Señor soberano de todo, de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de tu obra. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y que tú conoces los corazones de cada uno de los presentes aquí. Queremos poner en tus manos, Señor, primeramente los corazones de esas personas que aún no han decidido entregarte su vida, Señor, para que tú puedas ser su único Salvador, su único y suficiente Señor. Que tú los toques, Señor, tú los conoces, que tú les hables claramente y que puedan escuchar el llamado más hermoso que puedan tener, esa invitación que tú les haces a ser tus hijos, a ser parte de tu familia. Te pedimos, Señor, que puedan obedecerlo y que puedan así empezar a tener una comunión íntima contigo, Señor, por toda la eternidad. Queremos pedirte, Señor, también por los corazones de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que tú permitas que seamos sensibles a tu voz, tal como lo fue Samuel,
Pon en nosotros esa disposición a obedecerte, sin importar las circunstancias, sin importar los sentimientos, sin importar absolutamente nada. Que podamos escuchar tu voz y decir siempre, habla, que tu siervo oye. Te pedimos, Señor, porque sigas sustentando cada obra, cada ministerio que tiene esta iglesia, igualmente toda tu obra a nivel nacional y mundial. Te pedimos también que los que ya estamos trabajando, Señor, nos sigas fortaleciendo, nos sigas ayudando y que veamos como Samuel cada día como un nuevo llamamiento al cual decirte, sí, Señor, haré lo que sea que tú me pidas. Te alabamos y seguimos declarándote, Señor, como el Rey y Señor de nuestra vida, como soberano de todo. Y ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, igualmente el resto de las actividades de hoy, y que este llamado, Señor, pueda redundar en nuestro crecimiento espiritual, pueda hablarnos a nuestro corazón, Señor, y que se vean frutos de nuestro accionar. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.